una perspectiva colonial, pero le saca mucho partido, digamos, a todo, ¿no? Esas mujeres que se pasan años sin ver a sus maridos, esas hijas que se pasan años sin ver a sus padres. De hecho, la chica llega a consecuencia del terremoto de San Francisco. Claro, que hace referencia. Exacto, que es muy viva para los americanos, ¿no? Exactamente. Creo que está llena, digamos, de referencias. De hallazgos de guión, lo de la vela. Sí, sí. Cuando coge la vela, el cabo y lo tira y todos se echan para atrás. Los ataques son estupendos. Sí, sí. Toda la parte final, los ataques son una maravilla. Bueno, ahí descubrimos por qué querían que fuesen a la jungla, claro, porque a la jungla no podían llevar esa ametralladora mortífera. Claro. No, pero además los otros están en su terreno, en la jungla. Los occidentales en la jungla están más perdidos que en pulpo. Solamente Cooper puede ir a la jungla acompañado por el chico, digamos, que es el que se conoce. Que sin Lazarillo no puede ir a ninguna parte, no puede ir ninguno. No puede, porque el que fracasa, el sueco amante de las orquídeas. Qué bonito es cuando él descubre los restos, primero la mochila y los restos de la impedimenta, por fin lo descubre él enterrado, con la cabeza afuera, comida por las hormigas, porque la han embadurnado previamente de miel, y como cerca está la orquídea blanca que tanto ha soñado, ¿no? La verdad es que esta película tiene algunas escenas muy violentas y algunos planos. La verdad es que no se suelen ver en el cine de la época. Uno es de Larson enterrado, luego está el plano en el que vemos a Datu, el muerto, atravesado por esas estacas, y las escenas de los asesinatos de los juramentados son también bastante violentas, a pesar de que no las vemos apenas. Eso te voy a decir, que en paralelo tiene el pudor de no mostrarte, decir, lo del asesinato, digamos, del que comete el buhonero, ese lo oyes desde dentro del baile, digamos, por un grito, nada más, o sea. Sí, y cuando Alipán interroga a dos campesinos para preguntarles dónde esconden las armas en el poblado, pues resulta que dispara contra uno que calla como para no delatar a sus compañeros y le dispara en off. Luego vemos como el otro, pues verdaderamente intimidado, pues sí canta, ¿no? Y le da una bofetada de desprecio. Desprecia a este porque ha cantado, ¿no? Con el ejemplo de la muerte del otro. Me parece esa película cuyo guión no deja nunca un cabo suelto, ¿no? Es decir, hay un momento en que dice, los que van a morir te saludan. Dice el cura, que por cierto es español. En la película es español. Es una lástima, no hay vestigios de que estuviéramos allí. Cierra con los que van a vivir. Exacto. Es decir, ¿a qué venía aquello? Entonces, bueno, te remites a su primera frase, ¿no? Es una lástima que no salga más. Bueno, canta en español en la fiesta de oficiales, que es inevitable. A mí me gusta que en estas ¿Creéis que no está doblado eso? No, es original, sí. Bueno, digamos, es que mucha gente hablaba todavía español. ¿Y cómo se pone eso que tiene el cine americano? En esa fiesta de oficiales van vestidos ya de otra manera. Sí. Vestidos de gala, pues vamos, están en un barracón. O sea. Eso también es fordiano. Es fordiano, claro. La fiesta de oficiales es fordiano, ¿no? Uno de los mejores momentos, para mi gusto, de la historia del cine es el baile de los suboficiales en Forapacha. Me parece un momento de aplaudir y de llorar al mismo tiempo. No llega tanto, pero... hay una cosa que, bueno, sí me gustaría que hablásemos, ¿no? Es decir, en los títulos iniciales se alude a nosotros, los españoles, y digo que se alude, bien dicho, porque es una referencia y no nos cita, como que queríamos esclavizar a los nativos, esto queda claro, ¿no? Y lamento mucho, digamos, que, bueno, no lamento que hayamos perdido Filipinas, pero creo que los pueblos se merecen la independencia, que por cierto les llegará en 1946. 40 años después de la época de esta historia, ¿no? Aquí se ve claro que cuando nosotros perdemos todas las cosas coloniales, los que estaban detrás eran los americanos. Sí, claro. Por ejemplo, de Cuba unos se han ido y utilizan la base de Guantánamo para tener a los presos talibanes, ¿no?
Es decir, si los ingleses llegan a tener presos talibanes y nos lo mandan a Gibraltar, se hubiera armado la de Dios. Bueno, yo lo que sí lamento es que de Filipinas haya quedado tan poco. Es decir, es contemporánea la pérdida de Cuba, y de Cuba hemos seguido teniendo una relación fraternal, seguimos emigrando, especialmente los gallegos. Que sigue el idioma. Sigue el idioma, claro. Perdón, y no solo eso, sino que el idioma hoy es un arma de combate frente al imperialismo yanqui que ellos dicen. Sí, pero es que en Filipinas no queda el idioma. Pero es que la dominación española en Filipinas fue muy superficial. Muy superficial. Es que estaba muy lejos. Se escribía hoy una carta y la respuesta llegaba como muy pronto al año siguiente, un año después, ¿no? Pero bueno, quedó muy poco, quedó el montón de Manila. Luego ya se llegaba antes con el canal de Suez. Sí. Claro, ahí sí, bueno, los viajes que se hacían más 21 o menos, días, ¿verdad? Eso. Menos de un mes. Menos de un mes. Antes Menos de un mes. Eso fue con el canal de Suez. Sí. Ya abres y puedes llegar. Pero En todo caso, antes era ir a Marte. Lo más curioso de la dominación española es que para los filipinos la guerra de independencia contra España es como su Ilíada, es decir, es su acontecimiento heroico, ¿no? Donde nace la nación filipina. Frente a la guerra con los americanos, que fue muchísimo más cruenta, donde los americanos utilizaron unas tácticas de guerra mucho más avanzadas, más brutales, más avanzadas, ¿no? Pero que luego esto queda tamizado porque Estados Unidos, digamos, es quien va a patrocinar la reconstrucción de Filipinas, porque los japoneses arrasan las islas Filipinas. Manila queda totalmente destruida. Solo fíjate que hay una evolución en cómo era. Filipinas es el 98, el uniforme del ejército español, y cómo 6 años, 7 años después, cómo es el uniforme del ejército norteamericano. Sí. Hay un progreso evidente, cómo es el calzado, es todo. Bueno, hay más cosas, ¿no? Hay más cosas, como por ejemplo, que muchos de los oficiales que estaban destinados por puntos filipinos, que se decía. Claro. Sigue vigente lo de punto filipino. Cuando un militar salía, pues bebedor, mujeriego o jugador, le ponían un punto en el expediente y lo mandaban forzoso a Filipinas, de ahí la expresión punto filipino. Eso los oficiales, que por cierto, además, algunos eran tan generosos que se iban solo y dejaban la familia en la metrópoli. Con lo cual era el peor remedio que la enfermedad. Pero también debemos recordar que nuestros soldados eran los pobres que no podían redimir su servicio de armas en las colonias con la cuota, que era una cifra terrorífica e inalcanzable para la mayor parte de los españoles de a pie, 2.500 pesetas, que suscitó además pues una picaresca de altos vuelos, como por ejemplo tener unos agentes que cuando nacían un niño en el pueblo venía la gente para firmar un contrato de $1 al mes o de 3 pesetas al mes, según el nivel económico de la familia, que solía ser miserable, para que cuando cumpliera los 21 años pudiera pagar la cuota. Pero, como había una mortandad infantil terrorífica. El ejército americano también estaba formado por los parias, ¿eh? Lo que pasa es que Estados Unidos ha tenido una mayor capacidad para transmitir un sentimiento patriótico a esas masas proletarias que España no tuvo, ¿no? Porque España fue incapaz de lograr eso, pero los Estados Unidos también se abastecían con ese tipo de soldados. Sale la bandera muchas veces, por cierto, con la disculpa de que la ponen a media asta cada vez que matan a un oficial. Está muy bien, o sea, está muy bien. Es una de las maneras pudorosas, la película, ¿no? Que es muy tendenciosa. Mucho. Es muy tendenciosa. Falsa. Fíjate, por ejemplo, desde el punto de vista histórico no tiene nada que ver. Los estudios históricos han demostrado que los soldados americanos, bueno, las rapiñas y los expolios que hacían eran terribles. Cada vez que conquistaban una aldea la quemaban. La quemaban y violaban a todas sus mujeres. Y aquí es muy curioso cómo aparecen justamente como todo lo contrario. Y al principio de la película vemos cómo los moros, cuando entran en una aldea, se llevan a todas las mujeres. Vemos cómo cogen a las mujeres, las cargan sobre los hombros. Es decir, nos están dando la imagen contraria. Están diciendo, nosotros estamos ahí, nuestra dominación es humanitaria. Nosotros, digamos, venimos a poner orden, somos los buenos hermanos que les ayudan. Pero en todo caso hay otra... Claro, pero es que además hay otra particularidad, o sea, esto sí que de la película, es decir, que al final lo único que queda, digamos, de los americanos en este sitio son los oficiales, porque no hay ni un solo soldado. No ves un solo soldado americano, son los que se han ido, digamos, al principio, es cuando el cura dice la frase aquella, los que van a morir, es porque se encuentran absolutamente indefensos. Pero hay algo que hemos hablado hace un momento, y yo creo que la película en ese sentido sí ahonda mucho, o sea, es decir, no solamente
se queda en esa superficialidad de la aventura. Yo creo que toda la película habla del miedo. Lo hemos comentado antes. Por un lado está ese miedo que hemos